Listo. Muy buenas noches a todos. Siendo las 7:10 en punto, daremos inicio a esta charla. Nuestra última charla de este módulo de autoinmunes que venimos haciendo con la Universidad de la FUCS. Es un honor para mí presentarlas de este tema tan interesante que es la vasculitis de grandes vasos, de la cual nos va a hablar una de nuestras miembros, María Alejandra Melo Ramírez, quien es interna de 12º semestre de nuestra universidad, y nuestra compañera de la FUCS, Silvia Alejandra Mogollón Hurtado, que es estudiante de 9º semestre. Además, tenemos el honor de contar con la doctora Franci Milena Cuervo, que nos va a ayudar un poco con esta presentación a resolver dudas y a dar puntos claves. Ella es médico internista y reumatóloga de la Universidad de La Sabana. Tiene máster en enfermedades autoinmunes de la Universidad de Barcelona. Ya todos conocemos, o muchos conoceremos el formato de estas charlas, en la cual nuestras expositoras hablarán, nos darán un recuento sobre qué son las vasculitis de grandes vasos. Vamos a dar un link de asistencia que también contará al final para nuestra actividad, que tendrá muchos premios la próxima semana. Y tendremos un link de preguntas para quien quiera dejarlas anónimamente. Se resolverán al final, o bien puede levantar la mano o simplemente abrir su micrófono cuando sea el espacio de las preguntas. Entonces, pues no siendo más, dejo a las ponentes. Muchas gracias, Camilo. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Alejandra Melo. Muchas gracias por acompañarnos y también a la doctora Franci Cuervo por acompañarnos esta noche, por su tiempo. Entonces, vamos a iniciar la charla de hoy. Primero vamos a hablar un poco de lo que son las vasculitis. Estos son un grupo heterogéneo de alteraciones que van a tener una diferente etiología, patogénesis, manifestaciones clínicas. Adicionalmente, al no estar limitadas a un tipo específico de vaso o de órgano, van a ser muy amplias y heterogéneas. Adicionalmente, es importante determinar la etiología porque cambia mucho el pronóstico y el plan terapéutico. Por ejemplo, si es un proceso secundario, pues se dirige a la causa de base, ya sea otra enfermedad, una infección, un medicamento, y estos van a variar dependiendo del tipo de vaso, del calibre y de la localización. Tenemos la clasificación de Chapel-Hill, que esta se celebró en 1994. Su importancia es que se llega a un consenso sobre los nombres y los tipos más frecuentes de las vasculitis y se agrupan dependiendo del vaso, el calibre. El día de hoy vamos a hablar especialmente de las de grandes vasos, em, especialmente solo estas dos. Esta diapositiva es para explicar un poco, como les decía, el compromiso va a variar mucho dependiendo del vaso implicado. Entonces, en las que hablaremos el día de hoy, vamos a ver manifestaciones como la claudicación de extremidades, la presión arterial asimétrica, ausencia de pulsos, soplos, dilatación aórtica, precisamente por el tipo de vasos que se compromete, que son de gran calibre. De manera que vamos a hablar de la arteritis de Takayasu y de la arteritis de células gigantes. Primero vamos a iniciar con la arteritis de células gigantes. Dentro de sus características, pues es la forma más común de vasculitis sistémica, está asociada con HLA-DRB1 y este es importante y debemos estar muy atentos a su diagnóstico porque hay un gran riesgo de pérdida de visión irreversible, de complicaciones neurológicas. Adicionalmente, tenemos un fenotipo o condiciones superpuestas que son la arteritis de células gigantes craneal, extracraneal, que este es el que genera el compromiso de la aorta, de las ramas supraórticas y también la polimialgia reumática. ¿Qué tan frecuente es esta entidad? Entonces tiene una incidencia de 15 a 25 en 100.000, especialmente afecta a la población de más de 50 años, más que todas mujeres en un 65 a 75% de los casos, afecta más que todo a caucásicos, todo lo que son escandinavos del norte de Europa, es muy raro verlo en asiáticos, en afrodescendientes, en
en otro tipo de poblaciones y el riesgo de una mujer de presentarlo en toda su vida es del 1% y 0,5 en hombres. Algunas consideraciones, entonces, primero, que hay algunas complicaciones secundarias a la enfermedad, entonces, como les decía, esto puede generar un compromiso ocular severo, irreversible, puede haber compromiso neurológico, hay una incertidumbre en el diagnóstico, cómo vamos a ver las manifestaciones y algunos de los síntomas y signos son muy inespecíficos. Adicionalmente, hay muchas complicaciones, reacciones adversas asociadas al tratamiento, por lo que se basa principalmente en los glucocorticoides. Hablemos un poco de la fisiopatología. Entonces, como en todas las enfermedades autoinmunes, va a haber unos factores de riesgo genéticos que junto con los factores externos y esa susceptibilidad genética van a predisponer a la presentación o no de una enfermedad. En este caso, un estímulo externo, háblese de una infección, de cualquier exposición a tóxicos, va a generar una activación anómala del sistema inmune. En este caso hablamos de una maduración anormal de las células dendríticas y esto que va a afectar en esta enfermedad va a ser la adventicia de la pared vascular, de los grandes vasos, de todo lo que es aorta, de sus ramas. Posteriormente, las células dendríticas van a reclutar y activar a los linfocitos de CD4 y posteriormente estos se activan, se diferencian a TH1, TH17 y los T reguladores. Posteriormente los macrófagos de la adventicia van a continuar la producción de todas las citoquinas proinflamatorias y en la túnica media van a producir metaloproteinasas que van a degradar la lámina elástica interna y el tejido conectivo. Posteriormente va a haber un proceso en el que se perpetúa la inflamación a través de especies reactivas de oxígeno, de interleuquina 6, especialmente a través de todas las células presentadoras de antígenos de los macrófagos, como vemos en la imagen. Va a haber una fusión de macrófagos, estos generan unas células gigantes multinucleadas que continúan la secreción de citoquinas, de factores de crecimiento y la causa del compromiso y de la alteración funcional de las arterias va a ser por este reparo disfuncional que genera una hiperplasia de la íntima, una estenosis y una oclusión que también podemos ver en la siguiente imagen, donde se ve el proceso final de todo esto, que va a ser una destrucción de la pared arterial y una hiperplasia de la íntima. Hay diferentes teorías sobre, como les decía, los factores y los estímulos externos que se pueden asociar con la presentación de la enfermedad. Entonces, la teoría de las infecciones es bastante debatida. En este estudio se aislaron agentes infecciosos en especímenes de patología de la arteria temporal en personas en quienes se hizo el diagnóstico. Se aislaron especies de herpes simple, clamidia, micoplasma, virus de Epstein-Barr, el parvovirus B19 y varicela zoster. Como vemos, estas son infecciones que ya sabemos que están asociadas con algunas otras enfermedades autoinmunes, entonces sí pueden tener cierta validez. Y sin embargo, como estas cortes eran muy pequeñas, las conclusiones no fueron claras, pero es para tenerlo en cuenta como un factor y un estímulo externo desencadenante. Las manifestaciones clínicas. Entonces tenemos unas que son más frecuentes y tenemos otras que van a ser atípicas. De las más frecuentes, entonces lo que presentan casi todos va a ser la cefalea en un 76%. Esta va a ser más que todo en la región temporal, puede tener dolor al tacto. Además, bueno, también otros síntomas constitucionales como la pérdida de peso, también otros como fiebre, fatiga, sudoración, la anorexia, la astenia, posteriormente los síntomas visuales, que estos pueden ser por la isquemia óptica o por infarto coroideo u oclusiones en las ramas de la arteria retiniana. Entonces, todas estas complicaciones oftalmológicas también son muy frecuentes, se manifiestan como una pérdida de visión unilateral, bilateral, lo que llamamos la maurosis, y también la claudicación mandibular, que va a ser como esta fatiga y dolor en los músculos maseteros por la masticación. Esto va a mejorar en el reposo,
También tener en cuenta los síntomas musculoesqueléticos, que en algunos casos va a ser la razón por la cual los pacientes llegan a la consulta, como lo pueden ser la artritis, el dolor articular, edema en extremidades, incluso por síndrome de túnel del carpo. Entonces, para tener como en cuenta esto. En esta imagen vemos un retrato, bueno, es el retrato de Francesco Giamberti por Piero di Cosimo. Este es un óleo que se encuentra en el Rijksmuseum en Ámsterdam y vemos que, como entre sus características, tiene gran detalle, tiene gran realismo. Este muestra a un músico de la época de los Medici y es un paciente de edad avanzada y lo que se evidencia en la imagen es un engrosamiento de la arteria temporal, va a haber un aumento del tamaño, se ve el relieve sobre la piel, lo que nos sugiere una posible arteritis de la temporal, que es otra forma como la llaman, y al palparla generalmente hay ausencia de pulso. Entonces, para mostrar cómo a lo largo de la historia también se han descrito este tipo de complicaciones y que esto es uno de los hallazgos más frecuentes. También tenemos otras manifestaciones que no van a ser tan comunes, pero que nos pueden guiar. Hay que tenerlas en cuenta, como lo son la fiebre de origen desconocido, que es una fiebre ya prolongada, los síntomas respiratorios, manifestaciones como la glositis, infarto de lengua, dolor faríngeo, hipoacusia, también enfermedades de las grandes arterias como aneurisma aórtico, la disección aórtica, claudicación, el fenómeno de Raynaud, manifestaciones neurológicas como neuropatía periférica, accidente isquémico transitorio, ACV, demencia, delirio. También en algunos pacientes describen lesiones tumorales, recordemos por el grupo etario, estudiar compromiso de mama, ovario, útero. Entonces, también para considerar otro tipo de manifestaciones. De los criterios que tenemos para esta enfermedad, entonces están los criterios del Colegio Americano de Reumatología de 1990. Recordemos que esto busca clasificar pacientes que tienen compromiso similar, especialmente con fines de investigación. Estos son una edad mayor de 50 años al inicio de la enfermedad, una cefalea de nueva aparición, como veíamos, esto era lo más frecuente, una anomalía en la arteria temporal, que puede ser un dolor espontáneo, dolor a la palpación, o que haya disminución de pulso, una elevación en reactantes de fase aguda, en este caso la BCG más de 50, una biopsia de la arteria anómala que nos muestre un infiltrado de las células mononucleares o que haya una inflamación granulomatosa. Con 3 positivos se habla de una sensibilidad del 93.5 y una especificidad del 91.2, que vemos que es bastante elevada. Igual hay que entender que es un fenotipo muy amplio y también estos criterios nos hacen caer en cuenta que pueden requerir una actualización porque no incluye criterios constitucionales, todos los síntomas de polimialgia, no incluye técnicas que se han desarrollado recientemente como el ultrasonido, la TAC, resonancia. Entonces, como para tener eso a consideración. Se habla de una asociación con polimialgia reumática. Entonces, 40% a 60% de los pacientes con arteritis de células gigantes tienen polimialgia, mientras que solo 16 a 21% de los pacientes con polimialgia van a tener arteritis de células gigantes. Entonces, es necesario que cuando sospechemos que un paciente tiene esta entidad, estudiar que también pueda estar asociada a una polimialgia reumática. Acá tenemos los criterios más recientes para su clasificación, pero generalmente lo vamos a sospechar en pacientes que tienen síntomas constitucionales marcados, que tienen elevación de reactantes de fase aguda, una pobre respuesta a corticoides, y pues los síntomas van a ser casi siempre de pues osteomusculares, dolor de hombro, rigidez, va a empeorar en las mañanas, que tengan molestia en región pélvica, también un compromiso funcional, los síntomas constitucionales, entonces para sospecharlo. El diagnóstico entonces se basa en diferentes aspectos, tenemos tanto paraclínicos, imaginológicos. En cuanto a los paraclínicos, entonces, en el hemograma se puede ver una anemia normocítica normocrómica,
pues, de una enfermedad crónica. También trombocitosis, puede haber un conteo normal o elevado o bajo de los leucocitos, también puede haber elevación de los reactantes de fase aguda de BCG y PCR. La PCR tuvo un poco más de sensibilidad respecto a la BCG en estudios. También hay algún estudio multicéntrico que muestra que pacientes que tenían una pérdida visual tenían niveles bajos de reactantes, entonces como tener eso a consideración. También pueden tener una elevación de transaminasas y de fosfatasa alcalina. Sin embargo, lo que mostraba más, lo que aportaba un valor pronóstico era la combinación de estas dos, no valorarlas por separado. La biopsia arteria temporal es el gold estándar del diagnóstico, tiene una especificidad del 90-95%, sensibilidad del 48-39%. Nos va a mostrar una inflamación granulomatosa en la lámina interna, va a haber un infiltrado de todas las células mononucleares, de neutrófilos, macrófagos, como veíamos en la fisiopatología, todas estas células gigantes. Acá vemos cómo se ve como una región más pigmentada, que sería como todo este depósito de las células. Em, para este procedimiento, entonces, recordar que es algo invasivo, que puede tener algunos riesgos. En pacientes en quienes no se puede hacer una imagen de primera mano y que simplemente no hay acceso, entonces sí se recomienda una biopsia. Para esto se extrae una sección de 12 centímetros. La idea es que sea por lo menos mayor de 2 centímetros para poder hacer el estudio en pacientes que tengan la sospecha diagnóstica. Una biopsia positiva va a confirmarlo, pero una negativa no lo puede descartar. En la siguiente diapositiva, entonces vemos que en pacientes donde está la sospecha, entonces positiva se comprueba, pero negativa. Si sigue una fuerte sospecha de la arteritis de células gigantes, podemos realizar una segunda biopsia de arteria temporal u occipital y, y también se puede realizar algún estudio de imagen si se sospecha compromiso de arterias grandes. Y si ya hay baja sospecha, entonces no hay que realizar más biopsias y ya se descartaría y se debería estudiar otra entidad. La ecodoppler entonces es una prueba bastante útil de tener el acceso. Entonces, se hace la imagen en la arteria temporal, edema, estenosis, se puede ver oclusión. Como siempre, la ecografía va a generar un aporte muy importante, pues primero porque es más fácil su acceso, es más costo efectiva, no va a exponer al paciente a radiación ionizante. Sin embargo, esto es operador dependiente, también requiere cierta experticia para su interpretación. Hay algo que denominan el signo del halo, que tiene una sensibilidad del 68%, especificidad del 91%, nos muestra un anillo hipoecogénico por engrosamiento hematoso de la pared arterial, que es lo que vemos acá. Es como esta parte que se ve más brillante alrededor de toda la pared arterial y es muy raro en otras formas de vasculitis, por lo que pues, es muy específico para esta. Algunas de las complicaciones pues van a ser las directamente asociadas con el compromiso de vasos, entonces las estenosis, aneurismas, en este caso lo sospechamos en claudicación de extremidades, dolor torácico, los síntomas que habíamos previamente y también la más asociada con la morbimortalidad, que es la pérdida de la visión. Para esto hay algunos factores de riesgo, como la edad avanzada, sexo masculino, que tengan diagnóstico de hipertensión arterial, un inicio tardío de glucocorticoides y que tengan una biopsia positiva, porque muestra que ya hay un proceso degenerativo y que ya está el depósito de las células a nivel arterial. Para el tratamiento, entonces, algunas consideraciones. Primero, que deberíamos evitar el retraso en el diagnóstico, tener en cuenta como el amplio espectro en el que se puede presentar. Adicionalmente, es una emergencia por el compromiso potencial de la visión, entonces se debe iniciar el manejo desde que está la sospecha diagnóstica, limitar daño de órgano diana, minimizar la toxicidad y la morbilidad. Adicionalmente, así se inicia el manejo con glucocorticoide temprano, si no se refiere a un especialista, no se hará el diagnóstico seguro, porque en ese momento habrán resuelto los síntomas, los paraclínicos habrán mejorado, entonces si se inicia glucocorticoides también debe ser valorado por un reumatólogo.
También se debe explicar, la anterior se debe explicar el tratamiento a los pacientes, la duración, si bien sabemos, es un manejo que se basa en glucocorticoides. Todo el mundo sabe cuáles son los efectos adversos de los corticoides, los pacientes han oído muchas cosas, entonces explicarles con seguridad cuál va a ser el esquema del tratamiento, que es una enfermedad que requiere el uso prolongado. Hay algunos pacientes que en menos de un año pueden tener un adecuado control de síntomas, pero explicar ampliamente a los pacientes. Para el inicio de la terapia, entonces, el manejo inmediato es con los glucocorticoides. Cuando hay un compromiso ocular, se inicia de 0,5 a 1 gramo de metilprednisolona de 3 a 5 días. Y si no hay compromiso ocular, una dosis inicial de 40 miligramos día. Y las guías de EULAR recomiendan 1 miligramo kilo, máximo 60 miligramos al día. Esto va a reducir todas las complicaciones isquémicas, la pérdida de la visión. Y para la terapia de mantenimiento, entonces nos sugieren unos pulsos de prednisolona de 40 a 60 miligramos hasta que resuelva los síntomas y normalicen los paraclínicos. Se van a reducir las dosis 10 miligramos cada 2 semanas hasta 20 miligramos, luego de 2,5 miligramos cada 2 a 4 semanas hasta llegar a 10 y luego 1 miligramo cada 1 o 2 meses. Sin embargo, debemos hacer una valoración de los pacientes para ver si han tenido una adecuada mejoría. La idea es que estén lo menos posible con los glucocorticoides. Entonces, pues por todos los efectos adversos potenciales, son pacientes que de base tienen una edad avanzada, tienen más riesgo de osteoporosis, diabetes, hipertensión. Entonces, la idea es limitar como su uso y no usarlo de forma indiscriminada. En esta diapositiva, entonces, vemos cuáles son los esquemas que recomiendan en las guías del EULAR. Entonces, en la primera fase, como les comentaba, una vez se hace el diagnóstico, si hay compromiso visual, entonces se usa metilprednisolona por 3 días y glucocorticoides de 40 a 60 miligramos día. Y si hay algún riesgo de generar un evento o un daño de órgano diana, entonces se inician los glucocorticoides y se pasa a la fase 2 que ya vamos a ver y se continúan los pulsos que veíamos de glucocorticoides. Tenemos una terapia complementaria, entonces se habla de metotrexate, hay algunos como ciclofosfamida, micofenolato y leflunomida, que es una opción, pero no se utiliza tanto. De los ahorradores de corticoides más utilizados en esta entidad es el metotrexate, que nos va a permitir no tener que dar tantas dosis de este. Y en casos más avanzados, o lo que nos muestra en la fase 2 es el tocilizumab, que este es una terapia biológica antiinterleuquina 6, que va a tener pues tiene muy buena respuesta. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos el esquema o la fase 2 del manejo de EULAR, que es el inicio de tocilizumab o de metotrexate, asociado al grupo al ciclo de glucocorticoides que hablamos. Listo, entonces ahora vamos a hablar de arteritis de Takayasu. Buenas noches. Entonces, bueno, la vasculitis de Takayasu, como ya mencionamos anteriormente, pues es una enfermedad en donde se van a ver comprometidas las arterias de gran calibre. Es una enfermedad sin pulso, también pues es una tromboarteriopatía oclusiva. Entonces, en esta enfermedad vamos a ver que tiene una predilección por el sexo femenino. Se manifiesta más frecuentemente entre los 10 a los 40 años de edad y solo entre el 10 al 20% de los casos se presenta después de los 40 años. Tiene una mayor prevalencia en países orientales como lo son Japón, China e India, aunque pues últimamente se ha reportado un gran número de casos en México. Vamos a ver que esta enfermedad se encuentra relacionada con la presencia de un subgrupo de antígenos leucocitarios humanos, como es el HLA-BW52, y también está relacionado con antígeno leucocitario humano de clase 2, como lo son el DW12, el DDR2 y el DQW1. Y en México, pues se ha visto que hay una relación
de la enfermedad con el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad no está completamente esclarecido. Se sabe que es un proceso autoinmune, ya que en varios estudios que se han hecho de la enfermedad se ha encontrado hipergamaglobulinemia, anticuerpos contra arterias, especialmente la aorta, inmunocomplejos circulantes, y pues además de que la enfermedad tiene una buena respuesta al tratamiento con corticoide. Entonces, bueno, hay una infiltración de células dendríticas en la capa elástica de la arteria, además de infiltración de linfocitos T y macrófagos que pues finalmente van a producir los granulomas que son característicos en esta enfermedad. Entonces en esta tabla podemos observar las arterias que se encuentran más frecuentemente comprometidas. En primer lugar está la arteria subclavia con una incidencia del 93%, seguida por la arteria carótida común y luego la arteria aorta en sus porciones abdominal, arco aórtico y torácico respectivamente. Entonces vamos a ver que la arteria pulmonar es la arteria que menos va a verse afectada por esta patología. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las manifestaciones clínicas están muy relacionadas con la arteria que se encuentra lesionada. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que la gran mayoría son consecuencia o secundarios a la disminución del calibre del vaso afectado. Dentro de las manifestaciones podemos encontrar síntomas constitucionales que van a estar dados por pérdida de peso, fatiga y fiebre. Encontramos que los pacientes en casi el 50% de los casos van a presentar artralgias o mialgias y que pues la sinovitis se puede presentar, pero va a ser un poco menos común. Podemos encontrar dolor a la palpación de la arteria carótida cuando ésta se encuentra afectada y este síntoma es denominado carotidina y se puede presentar entre el 10 al 30% de los casos. Cuando hay lesiones en la arteria subclavia, es usual que se presenten pulsos periféricos débiles o ausentes, además de que pueden ser asimétricos al momento de ser comparados con el contralateral. Entonces, cuando la oclusión arterial es severa, se pueden presentar casos de ulceraciones o gangrena secundarios a la isquemia. Se pueden adicionalmente los pacientes presentar claudicaciones en las extremidades por falta de suministro de oxígeno a los tejidos. Van a presentar presión arterial discrepante entre los brazos con una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio. Vamos a encontrar que los pacientes en más del 50% de los casos presentan hipertensión, que la hipertensión puede estar dada por de dos maneras. La primera es que haya un estrechamiento de una o ambas arterias renales, lo que va a disminuir el flujo renal y por esto se nos activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el otro mecanismo de la hipertensión es porque va a haber un estrechamiento y una disminución de la elasticidad en la arteria aorta. La angina se puede presentar por estenosis del ostium de la arteria coronaria. Y dentro de los síntomas gastrointestinales, entonces vamos a encontrar dolor abdominal postprandial, diarrea y hemorragias gastrointestinales o isquemia de la arteria mesentérica. Las lesiones cutáneas van a ser similares al eritema nodoso o al pioderma gangrenoso, como ya mencionamos, pues pueden haber úlceras y esto es a causa de la isquemia. Los síntomas respiratorios se van a dar por compromiso de las arterias pulmonares, no son muy comunes porque pues, el compromiso de la arteria pulmonar no es muy frecuente, pero en caso de que esté afectada, los síntomas van a estar dados por dolor torácico, disnea, hemoptisis e hipertensión pulmonar, que si no es pues, controlado, genera a futuro una insuficiencia cardíaca congestiva. Los síntomas neurológicos van a estar generados por lesiones estenóticas en la arteria carótida y en las arterias vertebrales y eso puede generar vértigo, síncope, ortostatismo, cefalea, convulsiones y accidentes cerebrovasculares.
Además, se puede encontrar soplo arterial en las arterias que estén afectadas. Donde más se encuentra este soplo es en las arterias subclavias, braquiales, carótidas o en la aorta abdominal. Entonces, en esta tabla están las manifestaciones clínicas más frecuentes por cada sistema. Se puede observar que las manifestaciones más frecuentes son las claudicaciones en extremidades superiores y la discrepancia en las tensiones arteriales, pues lo que concuerda con la afección de la arteria subclavia, que también es la más afectada. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad es clínico. Se han propuesto unos criterios. Entonces, tenemos los criterios de Ishikawa, los criterios de Ishikawa modificados, que actualmente no son muy utilizados. Los que más se utilizan son los del American College of Rheumatology. Entonces, por eso vamos a hablar de ellos en esta charla. Los criterios de clasificación del American College of Rheumatology. Entonces, tenemos que son 6 criterios, en donde el paciente, si presenta 3 o más criterios, va a tener una sensibilidad y una especificidad mayor del 90% para presentar esta enfermedad. Dentro de los criterios tenemos que el comienzo de la enfermedad sea antes de los 40 años, que el paciente presente claudicaciones en sus extremidades, que haya una reducción del pulso en la arteria braquial, que haya discrepancia en las tensiones arteriales con más de 10 milímetros de mercurio, que haya un soplo subclavio o aórtico y que al momento de hacer pruebas angiográficas se muestre estrechamiento o oclusión de la aorta o sus ramas principales. Tenemos para guiarnos también estudios por imagenología. Entonces, dentro de estos estudios encontramos la angiografía, que puede ser tradicional por resonancia magnética o por tomografía axial computarizada. Tenemos la ecografía y tenemos la tomografía por emisión de positriones. Las pruebas se van a realizar dependiendo de la disponibilidad que tengamos y dependiendo de las condiciones del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es alérgico a los medios de contraste, pues no se va a utilizar este tipo de prueba. Según los estudios por imagenología, en una conferencia ya un poco antigua, en 1994, se propuso una clasificación basada en las anomalías angiográficas. Entonces, tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Tipo 1 es un tipo clásico en donde el paciente tiene una disminución del pulso y está afectando principalmente a vasos sanguíneos del arco aórtico. Entonces se puede involucrar el tronco brachiocefálico, las arterias carótidas o las subclavias. En el tipo 2 hay una afección una afectación de la arteria aorta media, que puede ser la torácica o la abdominal. En el tipo 3 se afecta el arco aórtico y la aorta abdominal, y en el tipo 4 se puede ver cualquiera de los tipos anteriores, 1, 2 o 3, además de tener afección en la arteria pulmonar. Entonces, aquí tenemos unas imágenes que nos muestran cómo se ve la vasculitis de Takayasu en estudios imagenológicos. Entonces, en el recuadro A tenemos una estenosis bilateral de la arteria renal. Este paciente se le hizo una dilatación a la arteria y es lo que vemos en la imagen B, la arteria renal que estaba dilatada, posteriormente dilatada. En la imagen C tenemos una afectación aórtica yuxtarrenal con estenosis bilateral de la arteria renal. En el cuadro D podemos apreciar una imagen en donde hay estenosis de la arteria aorta torácica. En el recuadro D se aprecia una lesión externa de la aorta toracoabdominal y finalmente en la imagen F observamos una lesión bilateral de la arteria subclavia. Entonces, para el tratamiento, una vez diagnosticada la vasculitis de Takayasu, se va a dar inicio al manejo con glucocorticoides y con modificadores de la enfermedad. Si el tratamiento falla,
se puede pasar a una fase 2 en donde se van a utilizar medicamentos biológicamente activos. Entonces, digamos que el tratamiento de la enfermedad está basado principalmente en la terapia de inmunosupresión con corticoides. El fármaco de elección es la prednisolona a una dosis de 0.5 miligramos por kilo al día y está indicado en pacientes que cursen con manifestaciones sistémicas, de las cuales ya hablamos, que presenten alteraciones de los reactantes de fase aguda, como un aumento en la velocidad de sedimentación globular, que el paciente refiera signos o síntomas de isquemia o enfermedad vascular, que esto pues está muy relacionado con las manifestaciones clínicas, y en aquellos pacientes que se les hayan hecho estudios imagenológicos y tengan lesiones que coincidan con la arteritis de Takayasu. En caso de que el tratamiento no funcione o presente recaídas, se pueden dar el metotrexate o los anticuerpos monoclonales como los que vemos en la diapositiva. Se puede dar tratamiento quirúrgico si las lesiones comprometen la calidad de vida del paciente de una manera importante, y dentro de las opciones terapéuticas quirúrgicas que se ofrecen, entonces tenemos las derivaciones, que son especialmente para las arterias cervicobraquiales, las arterias coronarias o las renales que se encuentran estenosadas. Se puede hacer una angioplastia transluminal percutánea también para las arterias renales que se encuentran estenosadas, o se puede realizar un reemplazo valvular aórtico en caso de que el paciente haya presentado insuficiencia aórtica. La evolución de estos pacientes, entonces la gran mayoría tienen recaídas con el tiempo. Solamente el 20% de los pacientes va a presentar una enfermedad autolimitada. En 2/3 partes la evolución progresa y se van a mostrar nuevas lesiones angiográficas. El 74% de los pacientes que presentan esta enfermedad van a tener alguna forma de morbilidad, y el 47% van a quedar permanentemente incapacitados. La supervivencia a los 10 años es del 97% y a los 15 años es del 85%. La edad de inicio de las complicaciones de esta enfermedad es para los mayores de 35 años. Y en esta tabla vemos las características de estas dos entidades, que la arteritis de Takayasu se presenta más que todo en pacientes mujeres, en una proporción de 8:1. El intervalo de edades es de mayor de 50, con una edad promedio de inicio de 25 años en arteritis de Takayasu. Vemos que esto es más en pacientes jóvenes. La arteritis de células gigantes va a ser más en pacientes mayores, va a generar un compromiso visual, compromiso neurológico. En la arteritis de Takayasu va a haber una afección de la arteria pulmonar, puede haber hipertensión renal, claudicación y soplos. Ambos van a tener una respuesta a corticoides. De hecho, se puede mantener una remisión. También la arteritis de células gigantes se va a presentar más en pacientes escandinavos del norte de Europa, como veíamos. La arteritis de Takayasu más en pacientes asiáticos. Eso no significa que en nuestra población no se pueda ver. Y en la arteritis de Takayasu puede haber un requerimiento de procedimientos quirúrgicos. Y ya para llevar a la casa, entonces, tener en cuenta que estas son entidades poco frecuentes, pero eso no significa que no generen un impacto en los pacientes. Siempre va a haber gran población afectada, van a tener una gran carga de morbilidad y mortalidad. Recordar que pueden cursar con síntomas inespecíficos, entonces saber en qué consiste, cómo se puede manifestar. También conocer la variedad de las manifestaciones para lograr un diagnóstico oportuno. Esto va a disminuir todas las complicaciones, va a permitir que se haga una remisión a un especialista en reumatología, así iniciar un manejo inmunomodulador. Tener en cuenta todas las reacciones adversas asociadas con el tratamiento. Se debe iniciar el manejo con glucocorticoides, pero también si se puede usar un ahorrador de corticoides
o si en algunos casos es necesario la terapia biológica, iniciarlo con tal de prevenir que haya todas las complicaciones y también hacer un acompañamiento al paciente, explicarles muy bien al paciente y a su familiar, pues son entidades em, que generan cierta incertidumbre que pues los pacientes deben saber en qué consiste su tratamiento, cuál va a ser el pronóstico y pues eso sería lo que les íbamos a comentar de nuestra charla. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias, Silvia. Muy buena presentación. Sinceramente creo que todos podemos tomar bastantes cosas sobre ello, a pesar de ser temas tan amplios y que seguramente para entenderlos bien tenemos que ahondar muchísimo más. No sé si la doctora tenga algún comentario, algún punto a aclarar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a María Alejandra y a Silvia por una excelente revisión, muy ilustrativa. De resaltar, pues creo que la última tabla ha sido fundamental, la distinción entre la arteritis de células gigantes, que es de mayores, y la arteritis de Takayasu, que es de personas jóvenes. Las dos comparten la fisiopatología, que es más basada en TH1, TH17 y pues por ende se utilizan los biológicos que van como target a esas dos moléculas. Y de la arteritis de células gigantes, pues hay tres espectros muy claros que mencionaron. El primero es el del compromiso craneal, que para llevar a cabo es súper importante el compromiso visual. Las alteraciones isquémicas de las arterias ciliares posteriores cortas son las que generan la pérdida visual y es una urgencia médica. En instituciones de Europa, pues, en donde la prevalencia es un poco mayor, se cuenta con un servicio de urgencia en donde llaman rápidamente al reumatólogo y se puede intervenir. Pero es fundamental pensar que en algún momento de cefalea y pérdida visual aguda hay que tener en mente este diagnóstico, porque el no poner el tratamiento de manera temprana, hablamos de una ventana de 48 horas, podría condicionar la pérdida visual. Entonces sí es muy importante pensarlo, tenerlo en mente en los servicios de urgencias para empezar el tratamiento, que son los glucocorticoides. El segundo espectro es el compromiso vascular extracraneal, que bueno, ya lo veríamos más con compromiso aórtico, y es ese cuadro más pizarro en el sentido de que da fiebre de origen desconocido, que pérdida de peso, reactantes de fase aguda, anemia. Puede ser un poco más confuso el cuadro, pero tener también cuadros isquémicos en donde hay que pensar aquellos pacientes que a pesar de la tienen bajo riesgo cardiovascular, pero que tienen, por ejemplo, claudicación de miembros inferiores, hay que pensar en vasculitis como la arteritis de células gigantes. Y el último espectro es la polimialgia reumática. Pueden empezar como polimialgia y después hacer vasculitis si no mejora, o empezar como vasculitis y después hacer polimialgia. Ahí empieza a jugar un poco más la terapia, pero tener en mente que los pacientes con esta vasculitis hay que preguntar si tienen dolores articulares o musculares o el mismo síndrome constitucional que favorezca dar un tratamiento modificador de la enfermedad en especial. Específicamente en la arteritis de células gigantes, pues bueno, en las dos, ambas vasculitis, hemos tenido un cambio generacional en cuanto al tratamiento. Al igual que las miopatías, son enfermedades que consumen mucho esteroide y eso hace que haya un mayor riesgo de efectos adversos. Ahorita con el advenimiento de las terapias biológicas, con las pequeñas moléculas que ya tenemos estudios en curso, pues quizás vamos a ver más adelante que estos algoritmos van a ser modificados y quizás lleguemos a ese tipo de terapias con mayor prontitud. Y ya por el otro lado, la arteritis de Takayasu, tener en mente muy clave que es la vasculitis de ausencia de pulsos. Entonces, estos pacientes siempre se debe palpar el pulso en las 4 extremidades, tomar la tensión en las 4 extremidades. Un punto muy clave es que duele y duele muchísimo cuando hay una isquemia, pues que depende de un gran vaso como la aorta y que se deriva a la subclavia, pues el dolor va a ser impresionante en la extremidad comprometida.
Entonces, eso es un punto muy importante, ver pacientes jóvenes, menos de 40 años, con un dolor de isquemia. Hay que mirar los pulsos, tomar la tensión, pues abordar con las imágenes para llegar al diagnóstico, que a veces no es tan fácil, pasa por muchas cosas, pero tener muy en mente que siempre hay que tomar los pulsos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, Doc. Pues para recordarle, aprovecho para recordarle a los participantes de llenar el link de asistencia. Es necesario pues, para los que quieran participar en el concurso final. Y sí, doctora, a menos de que alguien quiera abrir su micrófono, me puede interrumpir y hacer cualquier pregunta. Tenemos 2 preguntas en el link de preguntas. Entonces, la primera pregunta dice: buenas noches. ¿Por qué no se toman en cuenta las herramientas imagenológicas en los criterios clasificatorios? Esos criterios clasificatorios son muy antiguos. Es decir, por ejemplo, la clasificación de Chapel Hill la hicieron unos patólogos. La clasificación es histopatológica y es muy anatómica. Por eso estos criterios siguen teniendo la histología y la anatomía como tal. No son fáciles de modificar, creo que nos falta tiempo para llegar a eso. Y lo otro es el rendimiento de las pruebas diagnósticas. En centros de referencia se prefiere hacer la ecografía de la arteria temporal a hacer la biopsia, pero pues recientemente en un consenso de expertos la biopsia sigue estando por encima de la ecografía. Entonces depende del sitio en el que uno esté, depende de la disponibilidad del recurso y en estudios como la ecografía depende del personal que la haga. La ecografía siempre va a estar sujeta a si la persona que la está haciendo tiene el entrenamiento correcto o no, porque puede o no encontrar los hallazgos que se buscan o sobreestimar lo que se ve y pues podemos terminar dando tratamientos que no lo son a pacientes que no lo son. Entonces, antes de las imágenes, lo que predomina es la sospecha clínica del diagnóstico. Y pues eso ha sumado a exámenes muy sencillos como los ANA, perdón, como el BCG, como la PCR, que son los 2 marcadores más importantes para orientar el diagnóstico. Listo, doctora. La siguiente pregunta es: buenas noches. ¿Existen autoanticuerpos relacionados con las vasculitis de grandes vasos? Como tal, no hay algún autoanticuerpo, es una reacción inflamatoria. La célula por excelencia final es el macrófago, que hace una inflamación local, pues eso sumado a la activación del TH1 y TH17. Entonces, una respuesta 100% celular. No hay autoanticuerpos y por eso no se piden. A veces lo solicitan, uno que otro ANAS pueden salir positivos en pacientes con artritis de células gigantes, pero como un hallazgo incidental por la senescencia del sistema inmunológico, o incluso hasta un 5% de los pacientes pueden llegar a tener un factor reumatoide positivo, pero solicitarlos es un factor confusor. Realmente no hay autoanticuerpos aquí que medien ninguna respuesta inflamatoria. Listo, doctora. Aquí tenemos otra pregunta en el chat. Nos dice Iván: buenas noches. ¿La biopsia de estudio de arteritis de células gigantes debe tomarse en varios cuadrantes? Gracias. Se realiza aquí en la parte temporal. La idea es que tenga una dimensión de más de 1 centímetro, que se tome en totalidad, es decir, que haya inclusión de la adventicia, porque la arteritis tiene varias fases en su parte inflamatoria. Es decir, si hay si se realiza demasiado temprano, entre comillas, podemos hacer la biopsia en una fase prevasculítica sin infiltrados en la adventicia y pues seguimos en blanco. Ya cuando es típico y avanzado se ve incluso la oclusión vascular local. Entonces, más que tomarla en varios sitios, es que sea una porción de más de 1 centímetro y que sea del vaso completo. Ok, doc. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta.
pues si no es así, Perdón, buenas noches, una pregunta. ¿El síndrome de Takayasu tiene periodos de latencia? Tiene, digamos que son enfermedades que pueden tener episodios de remisión, en el sentido en que se tiene el cuadro agudo, tiene la fase isquémica y después con el tratamiento, pues la idea es llevar a remisión y ya empezar a tratar las cicatrices, por decirlo de alguna forma, que es como el punto que deja a discusión la intervención o no quirúrgica. La sospecha de recaídas de la enfermedad pues va muy ligado a empeoramiento de síntomas isquémicos o de la presencia de reactantes de fase aguda elevados. En esos casos, pues tendríamos que acudir nuevamente a las imágenes. En este se menciona ahí pues el PET scan, que es un poco menos invasivo a una arteriografía, para evaluar si hay algún tipo de signo inflamatorio que nos sugiera la enfermedad. En esos casos, si lo hay, se considera el cambio de la terapia biológica, ya sea cambio de la terapia modificadora o adicionar una terapia biológica. Y en caso de que no lo haya y que los síntomas sean inespecíficos, pues se consideraría como remisión, seguimiento y evaluar de manera conjunta con cirugía vascular y reumatología el beneficio no de poner un stent. La idea de poner el stent es que la enfermedad esté controlada completamente para evitar futuras oclusiones sobre el stent, condicionadas ya sea por actividad de la enfermedad o por dosis altas, como efectos secundarios de los medicamentos. Incluso cuando se va a llevar a cirugía, al tocar el endotelio, puede llegar a activar la enfermedad, entre comillas, y se opta por utilizar periodos perioperatorios altos de esteroide para evitar esas secuelas. Entonces, hay que hacer siempre seguimiento en las dos, en las vasculitis de grandes vasos. Puede llegar a una remisión continua con bajas dosis de modificadores de la enfermedad, pero hay que estar muy pendientes de que no haya algún tipo de reactivación para poder intervenir y evitar complicaciones futuras. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Y cómo saber que la enfermedad está activa? Si hablamos de arteritis de Takayasu, es que aumente los síntomas isquémicos, que haya un dolor, que haya aumento de claudicación, que haya un empeoramiento de la diferencia de las cifras tensionales, mayor ausencia de pulso, pues cuadros críticos de isquemia franca de alguna extremidad. Los reactantes de fase aguda son laboratorios muy accesibles y altamente sensibles. Anemia, que no tenga otra explicación, normalmente de volúmenes normales, favorecen a que uno piense que hay una recaída de la enfermedad. Muchas gracias. Con gusto. Doc, yo tenía otra pregunta. ¿Cómo distinguir esta arteritis de Takayasu de una disección aórtica, cuyo tratamiento es pues, eminentemente quirúrgico y no inmunorregulador? Pues una disección aórtica usualmente se comporta, digamos que semiológicamente puede ser muy similar, pero ahí las imágenes son completamente distintas. Como recordamos las fotografías que puso Silvia, se ve la estenosis completa, pues porque hay una obstrucción por un engrosamiento de la media, de la íntima como tal del vaso. La disección pues va a ser un curso mucho más agudo, o sea, va a ser mucho más catastrófico. Entre comillas, la vasculitis va a ser más larvada si lo comparamos con la disección aórtica. Ahí, pues, los pulsos, la tensión arterial y el contexto del paciente, es decir, son usualmente alguien con disección aórtica, usualmente son mayores de 50, 60 años, que tengan uno que otro riesgo cardiovascular, como hipertensión arterial previa de difícil manejo o una hipertensión arterial secundaria que lleve a la ruptura o a la disección propia del vaso. Ok,
Ok, Doc. No sé si alguien más quiere hacer otra intervención. Pues si no es así, de nuevo agradecerles a las ponentes y a usted, doctora, por ayudarnos hoy y por hablar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias por la invitación y es un espacio muy importante para seguir nutriéndolo y aprender mucho. Bueno, entonces vamos a dar finalización a la reunión y pues descansen. Hasta luego, feliz noche. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Dalina. Que estén bien.